¿Puede un hombre atravesar los límites de la mortalidad, romper el destino inevitable de la tumba y ascender, intacto, al misterio eterno? La historia de Enoc, envuelta en la bruma de los primeros tiempos, responde con un silencio lleno de asombro, con un eco que resuena como un desafío a nuestra comprensión. Hubo un hombre que caminó con Dios, y no conoció la muerte. Enoc nace en una era en la que la humanidad aún tenía la memoria fresca del Edén. Los relatos del jardín perdido, transmitidos de padres a hijos, ardían como brasas en la conciencia de las primeras generaciones. Era un mundo joven, vigoroso y salvaje, donde los hombres alcanzaban edades que hoy parecen imposibles, y el tiempo se extendía como un río interminable. Pero también era un mundo en tensión. La sombra de la caída había cubierto la tierra, la violencia y la ambición crecían, y la descendencia de Caín levantaba ciudades y altares a su propio orgullo. En medio de esa geografía primitiva, marcada por montañas recién formadas y ríos que aún parecían llevar el pulso del caos original, llegó Enoc. Hijo de Jared, séptimo en la línea desde Adán, su nombre mismo significaba consagración, dedicación. Desde su nacimiento, hubo en él un aire distinto, un silencio expectante como si la eternidad ya rondara sus pasos. Creció entre historias y advertencias. Su abuelo, Mahalalel, aún recordaba las palabras transmitidas de generación en generación, que la tierra estaba maldita, que el sudor del hombre era el precio de su alimento, y que un día la justicia de Dios vendría a purificar el mundo. Enoc absorbía esas memorias como quien bebe agua de un manantial oculto. Mientras otros jóvenes de su tiempo se dejaban seducir por la arrogancia de construir torres y nombrar ciudades, él buscaba soledad en las colinas, contemplaba el curso de los astros, escuchaba el murmullo de los árboles y, sobre todo, intentaba comprender el corazón invisible que latía detrás de toda la creación. Lo que distinguía a Enoc no era la fuerza de un guerrero ni la astucia de un gobernante. Era otra cualidad, más rara y profunda, un hambre insaciable de lo eterno. Su inteligencia se volvía contemplación, su ambición era la pureza, y su carisma no consistía en arrastrar multitudes, sino en atraer con la serena autoridad de un hombre que parecía escuchar a una voz que los demás no podían oír. En su juventud conoció también el peso de las contradicciones humanas. La violencia se multiplicaba en la tierra. Los descendientes de Caín edificaban ciudades que crecían en poder, pero no en justicia. Los cantos de Lamec hablaban de venganza y sangre derramada, y el espíritu del hombre parecía cada vez más alejado de aquel soplo divino que lo había animado al principio. Enoc observaba todo con una tristeza silenciosa, como quien contempla un campo fértil convertido en desierto por la soberbia de sus dueños. Sin embargo, su respuesta no fue la desesperanza. Enoc descubrió que el camino de la resistencia no estaba en alzar armas, sino en buscar un pacto más íntimo con lo divino. Se dice que comenzó a caminar con Dios. Esa frase, tan breve, contiene un universo entero. No fue un paseo ocasional ni un fervor pasajero. Era una vida entera acompañada, un andar constante bajo la mirada del Creador, un diálogo incesante entre lo humano y lo eterno. La disciplina de su espíritu fue radical. Mientras otros celebraban con banquetes y alianzas, él buscaba momentos de silencio y oración. Sus palabras, cuando enseñaba a sus hijos y a los de su pueblo, estaban impregnadas de fuego profético. No hablaba desde su propia sabiduría, sino desde visiones que ardían en su interior como relámpagos. Advertía de la corrupción que se expandía, denunciaba la violencia y la idolatría, y recordaba a todos que el mundo no era dueño de sí mismo, sino que respondía a una justicia suprema. Aún así, su mensaje no era solo condena. También hablaba de esperanza, de un Dios que no había abandonado a la humanidad, de una misericordia que aguardaba a quienes eligieran volverse a Él. Sus palabras eran como semillas que, en algunos, despertaban arrepentimiento, y en otros, una furia sorda. Enoc aprendió que la verdad divide, que quienes aman la oscuridad odian la luz, y que llevar el peso de la palabra divina significaba caminar a menudo en soledad. En medio de esa tensión, Enoc se convirtió en un maestro y un juez. Su sabiduría creció tanto que las generaciones lo buscaban no solo para resolver disputas, sino para escuchar de sus labios los secretos del cielo y de la tierra. Se decía que conocía los misterios del tiempo, que le eran mostradas visiones de lo que habría de venir, incluso hasta el fin de los días. Su mirada era como un espejo donde el futuro se reflejaba con claridad terrible. Pero esa sabiduría tenía un costo. Las visiones que recibía no siempre eran consuelo. Veía la violencia extenderse como una sombra imparable, escuchaba los clamores de generaciones aún no nacidas,
y contemplaba un juicio venidero en el que las aguas cubrirían la faz de la tierra. Estas revelaciones lo llenaban de un peso inmenso. A veces, se retiraba días enteros en silencio, regresando con los ojos encendidos, como quien había visto demasiado. Y, sin embargo, volvía siempre con la misma firmeza, la convicción de seguir caminando con Dios. En medio de ese camino nacieron sus hijos, y entre ellos Matusalén, quien se convertiría en el hombre más longevo de la historia. A través de ellos, Enoc dejó un legado familiar que se expandiría mucho más allá de su propia vida. Pero ni siquiera su rol de padre lo distraía de su vocación principal, ser un caminante con el Altísimo. Lo más sorprendente de Enoc no fue solo su visión o su palabra, sino su transformación interior. Cada año que pasaba, su andar con Dios lo hacía más distinto a los hombres que lo rodeaban. Mientras las multitudes envejecían con el peso de los siglos, él parecía rejuvenecer en espíritu, como si la eternidad comenzara a marcar su carne antes de tiempo. La pureza de su vida se volvía luminosa, su justicia lo envolvía como un manto, y había en él una cercanía con lo divino que empezaba a ser visible para todos. El rumor crecía entre su pueblo. Enoc no era como los demás. Algunos lo temían, otros lo veneraban, y muchos lo observaban con la inquietud de saber que estaban ante alguien cuyo destino no sería común. Los más osados murmuraban que los cielos lo reclamaban, que la tierra no podría retener por mucho más tiempo a aquel que caminaba tan de cerca con Dios. Así transcurrieron 300 años de su vida, 3 siglos en los que no se apartó ni a derecha ni a izquierda de su senda. 3 siglos de fidelidad, en un mundo que se hundía cada vez más en la corrupción y el olvido de su Creador. 3 siglos en los que el silencio de su caminar se convirtió en testimonio vivo de que todavía era posible una comunión plena entre el hombre y Dios. La historia de Enoc, hasta aquí, es la de un hombre distinto, un viajero del alma, un testigo del cielo en medio de la tierra. Pero el misterio aún no ha mostrado su culminación, pues lo que aguardaba al final de su camino no era el polvo de la tumba, sino un destino tan extraordinario que resonaría a lo largo de los milenios como un enigma divino. El mundo que rodeaba a Enoc seguía creciendo en complejidad, como un tejido que se tensa hasta el límite de sus hilos. Las llanuras se poblaron de asentamientos donde el metal empezó a cantar su nueva música en manos de artesanos que arrancaban brillo a la tierra. El comercio floreció entre ríos que aprendieron la obediencia de las barcas, y los hombres descubrieron que el poder podía amarrarse al cuello como un collar o blandirse como un arma. Las familias se convirtieron en clanes, los clanes en ciudades, y las ciudades en orgullos de piedra que competían por alcanzar el cielo con sus torres. Pero cuanto más alto subían las torres, más hondo caía la conciencia. La violencia dejó de ser accidente y se volvió hábito. La mentira adquirió prestigio de estrategia. El deseo, sin frontera, invadió las casas como una tormenta que no respeta techo. En ese hervidero de ambiciones, el nombre de Enoc circulaba con un peso especial, no el de un caudillo ni el de un legislador, sino el de un hombre cuya sola presencia recordaba que aún existía una medida más alta que el cálculo de los fuertes. Su caminar con Dios no lo apartó de los hombres, lo arrojó, más bien, al corazón de sus dilemas. Acudían a él emisarios de ciudades enemigas para pedir juicio sobre un litigio antiguo, y a su puerta golpeaban madres con los ojos rojos de duelo. Enoc escuchaba sin prisa, con la paciencia del que sabe que la verdad no se apresa a gritos. Aprendió a oír lo que no se dice, el miedo escondido detrás de la soberbia, la envidia disfrazada de justicia, las grietas secretas por las que un clan entero podía desmoronarse. Sus decisiones rara vez complacían a todos, pero a menudo desactivaban la espiral de la venganza, ese molino que tritura generaciones. Al dictar sentencia, sus palabras dejaban una huella que no era solo legal, sino espiritual, obligaban a mirarse en un espejo más claro. Sin embargo, el peso de aquel oficio le atravesaba el pecho como una astilla. Había noches en que el sueño lo abandonaba y el corazón se le llenaba de visiones que parecían derramarse desde un cielo en llamas. Veía a los justos sofocados bajo montañas de burlas, veía a los soberbios coronados por breves victorias que se quebraban como vidrio, veía al mundo esperar un giro que no llegaba. En esas vigilias, Enoc respondía con su única estrategia invariable, volver a caminar. Cuando el horizonte empezaba a encender su orla de cobre, ya lo encontraban ascendiendo las colinas, respirando el frío primero, dejando que el silencio le deshiciera los nudos del alma. Allí, donde el viento canta con una música sin letra, su espíritu recibía instrucciones. No eran fórmulas ni planes cerrados, sino una obediencia más fina que el hilo de una telaraña, paso a paso,
como si el camino se crease bajo sus pies. Su casa era sobria, y sin embargo llena de una riqueza que no admite inventarios. Matusalén y sus hermanos crecieron no entre trofeos, sino entre historias. En las tardes, Enoc hablaba de los orígenes con un respeto que hacía vibrar el aire. No reducían el pasado a una leyenda, lo trataban como una memoria viva, como una arteria aún palpitante en el cuerpo del tiempo. Les enseñaba a nombrar las estrellas no para poseerlas, sino para aprender la humildad. Les mostraba el valor del trabajo bien hecho y el peligro de la prisa, esa impaciencia que a menudo es solo miedo de mirar hacia adentro. Les enseñó a pedir perdón antes de dormir, a dar gracias antes de comer, y a desconfiar de todo triunfo que exige sacrificar la conciencia en el altar del éxito. Enoc no fue ingenuo ante la sombra. Sabía que la corrupción no siempre se presenta con rostro amenazante, a veces llega con sonrisa cortés, ofrecida en bandeja de oro. Caminando por los mercados, conocía a los hombres que pesaban con balanzas astutas y a los que vendían favores como quien vende especias. Podía distinguir el temblor secreto en la mano de un tirano, el cálculo detrás de la generosidad de un rico. No los condenaba con estruendo, les hablaba como quien enciende una lámpara en un cuarto lleno de humo. Algunos huían de esa claridad. Otros, sorprendidos de encontrarse desnudos de excusas, se quebraban y cambiaban. Las conversiones que provocaba Enoc no se contabilizaban en listas públicas, sucedían en el interior silencioso, en ese territorio donde las verdaderas batallas dejan cicatrices invisibles. Hubo momentos en que la presión externa quiso convertirlo en instrumento de facciones. Le ofrecieron puestos de honor, tributos, alianzas ventajosas. Le prometieron templos a su nombre y leyes con su sello. Enoc sonrió con tristeza, sabía que esas coronas pesan más que un yugo. Rehusó convertirse en bandera, porque su lealtad no toleraba propietarios. Y cada renuncia afinaba su libertad, como el artesano que vacía un cuenco hasta dejarlo listo para el vino bueno. Comprendió que la pureza no es ausencia de mundo, sino la presencia de una dirección interior que no se alquila. El rumor de las visiones de Enoc cruzaba valles y mares. Decían que había visto libros abiertos en manos de seres cuya estatura excedía la medida de los hombres, que había oído himnos con armonías que ninguna flauta podía imitar, que contemplaba, con un temblor que no era miedo, tribunales donde la justicia no admitía sobornos. Él hablaba poco de esos trances, no por pudor supersticioso, sino por respeto. Sabía que los misterios se profanan cuando se convierten en espectáculo, pero cuando el mal avanzaba con ímpetu y la risa de los cínicos se volvía insoportable, levantaba la voz y dejaba caer palabras como martillos. Anunciaba que ninguna violencia es eterna, que todo orgullo tiene fecha de caducidad, que el mundo no está a la deriva, sino custodiado por ojos que no duermen. Esa denuncia lo volvió blanco de conspiraciones. Los poderosos que traficaban con el miedo intentaron domesticarlo, primero con halagos, después con amenazas veladas, finalmente con la abierta oferta del silencio comprado. Enoc respondió con la serenidad de quien no negocia lo que no le pertenece. Sus adversarios descubrieron un secreto terrible, la firmeza de un hombre que no teme perderlo todo porque ya ha renunciado a pertenecer a lo efímero. Lo acusaron de fanático, de enemigo del progreso, de profeta de desgracias. Él siguió caminando. Cada paso suyo se sentía, para algunos, como un reproche, para otros, como un alivio. Entretanto, en lo hondo del tejido humano, fermentaba una semilla de violencia que un día estallaría. Enoc lo percibía como quien oye, antes que nadie, el trueno de una tormenta remota. Intuyó que un juicio habría de barrer la tierra y que su linaje, por una misericordia que no merecían sino que les era concedida, llevaría sobre sus hombros la tarea de un nuevo comienzo. Esa visión no lo hizo altivo, sino más tierno. Redobló el cuidado con que enseñaba a su casa, multiplicó los gestos pequeños que apuntalan la vida cuando el huracán llegue, la fidelidad en los tratos, el consuelo al que pierde, la firmeza ante la injusticia cotidiana. Sabía que las grandes catástrofes no se sobreviven con golpes de genio, sino con hábitos de luz. A medida que la edad avanzaba, los años no lo desfiguraban, lo decantaban. Se volvió más silencioso sin volverse distante, más firme sin volverse duro. Cuando alguien le preguntaba de dónde nacía esa paz que llevaba como una llama cuidadosa, Enoc respondía con una imagen: la obediencia es un río. Quien se empeña en desviarlo, destruye los márgenes y termina ahogándose en su propia obra. Quien aprende su curso, puede beber y regar. La metáfora se volvía carne en él, de su presencia brotaba una calma que no era resignación, sino autoridad mansa.
Era como si cada día avanzara un paso más hacia un centro que lo llamaba con una atracción irrechazable. Cierta tarde, las nubes se abrieron con una claridad más blanca que la leche de las montañas, y un aire nuevo descendió sobre la región. Los que estaban cerca notaron en Enoc un brillo que no era del sol. Él lo reconoció como quien escucha el timbre de una puerta propia. Agradeció en silencio por los caminos recorridos, por las lágrimas que le lavaron la mirada, por las voces que lo injuriaron y lo fortalecieron, por los amigos que lo abrazaron cuando la verdad pesaba. Agradeció, incluso, por sus errores, porque le recordaron que la misericordia es la escuela más alta. Aquel día no fue aún el último, pero sí un umbral. Desde entonces, cada amanecer tenía sabor de despedida y cada anochecer, sabor de promesa. Sus pasos, sin perder el suelo, empezaron a tocar otra música. Los niños corrían a su alrededor como si persiguieran un perfume. Los ancianos lo seguían con los ojos húmedos, intuyendo que asistían a un misterio que no se repite. Hubo quienes le preguntaron si temía el final. Enoc sonrió con un gesto que contenía siglos de palabras. Cuando se ama la presencia, no hay final, solo acercamientos. Entonces el mundo, con sus mercados vociferantes y sus torres presuntuosas, siguió su curso como un río distraído. Los poderosos continuaron calculando, los comerciantes afinando sus balanzas, los poetas buscando comparaciones para decir lo indecible. Y en medio de ese tráfago, un hombre afinó su oído hasta escuchar un llamado nítido que venía de más allá del horizonte. No era una evasión, era una coronación. Por eso se preparó como quien arregla la casa para un huésped amado, puso en orden sus asuntos, bendijo a los suyos con palabras que no se olvidan, dejó instrucciones que sabían a sabiduría destilada, y se dispuso a caminar un poco más, solo un poco más, hasta el borde donde la tierra termina y comienza el cielo. Los últimos años de Enoc se volvieron un tejido de despedidas secretas y de revelaciones cada vez más nítidas. La tierra, saturada de deseos sin cauce, mostraba signos de ruptura, acuerdos rotos entre ciudades, alianzas de conveniencia que ardían como paja, juramentos pronunciados a la mañana y traicionados al caer la tarde. En los valles, el rumor del metal se mezclaba con un canto más oscuro, un orgullo seguro de sí mismo que despreciaba todo límite. Los poderosos aprendieron a colocar su voluntad por encima del derecho, y la violencia se refinó en arte. Hubo caravanas que no marchaban por comercio, sino por saqueo elegante. Hubo jueces que pronunciaron sentencias como quien juega con dados de marfil. En ese escenario geopolítico naciente, donde las rutas se volvían tendones de influencia y las ciudades ojos que no parpadean, la presencia de Enoc era un recordatorio incómodo de que existe un tribunal que no se puede sobornar. Su caminar con Dios se hizo, en apariencia, más lento. La verdad era otra. Cada paso estaba cargado de una densidad que el mundo no lograba soportar por mucho tiempo. En los mercados, su llegada producía un silencio instantáneo, ese silencio que cae cuando una vela se enciende en una habitación sin ventanas. Algunos se retiraban a toda prisa, como si temieran ser vistos por una mirada que no podía engañarse, otros se acercaban con una mezcla de urgencia y vergüenza, buscando el bálsamo de una palabra que enderezara, aunque doliera, sus caminos torcidos. Enoc hablaba menos y callaba más, pero su silencio era una gramática en la que muchos aprendieron a leer. En su casa, la enseñanza tomó la forma de una herencia invisible. Matusalén venía a él al amanecer, cuando el cielo aún estaba indefinido, y lo encontraba sentado entre dos luces, la de la noche que se retiraba sin rencor, y la del día que avanzaba sin prisa. Padre e hijo hablaban de cosas que parecen pequeñas y sostienen el mundo. Cómo no dejar que el miedo decida por ti, cómo atar la justicia al trabajo, cómo desconfiar del entusiasmo que no ha sido probado por la paciencia, cómo convertirse en un árbol que da sombra incluso a quien arrojó la piedra. A veces, cuando la brisa movía apenas los toldos del patio, Enoc añadía una visión más honda. Vendrá un tiempo, decía, en que las aguas reclamarán su paso y el orgullo de los hombres se disolverá como sal. No lo decía para aterrorizar, sino para enseñar el arte de construir sobre roca. Si el juicio ha de llegar, que nos encuentre con las manos limpias y los umbrales marcados por la misericordia. Los rumores sobre una catástrofe futura prendieron como yesca en oídos inclinados a la superstición. Hubo quienes hicieron de esas palabras un comercio, vendieron amuletos, patentaron plegarias, levantaron altares a dioses improvisados que prometían, por un precio, la cancelación de toda deuda con la justicia. Enoc contempló, con dolor, la facilidad con que el miedo se convierte en moneda. Le respondió con su estrategia habitual,
no abrir mercados de lo sagrado, sino abrir corazones. En las noches, recibía a los que se atrevieron a cruzar el umbral del arrepentimiento, y junto a la lámpara de aceite hablaba sin teatralidad de la compasión que no humilla. Perdonar no es olvidar, decía, es recordar sin rencor y construir sin repetir el error. Aquel periodo no estuvo libre de choques. Una confederación de ciudades, temerosa de que la influencia de Enoc socavara su dominio, envió una delegación con sonrisa educada y ojos de piedra. Vinieron con preguntas bien envainadas, listas para convertirse en armas. ¿Con qué autoridad hablas?, lo desafiaron. ¿Qué ley te nombra juez de lo que cada ciudad decide para sí? Enoc escuchó sin interrumpir. Cuando terminaron, respondió con una calma que no era debilidad: la autoridad de la verdad no necesita espada, se valida sola, como la luz que no pide permiso para ser vista. Si mis palabras no son verdad, déjenlas caer. Si lo son, no podrán sofocarlas sin asfixiarse con ellas. Ese día, la delegación se retiró con el gesto pulcro de la diplomacia que no confiesa su derrota, pero en el secreto de su campamento ardió una ira que prometía regresar. Regresó, en efecto, aunque con otros ropajes. La maniobra fue más sutil. Intentaron arrastrar a Enoc al terreno de la ambigüedad, donde todo argumento se relativiza y toda convicción se mercadea. Le ofrecieron compartir mesas de negociación, redactar declaraciones llenas de palabras que suenan bien y no cambian nada. Enoc acudió, porque no le temía al diálogo, pero no cedió al hechizo del lenguaje que encubre. Cada vez que alguien levantaba una frase como un biombo, él lo corría con un soplo de honestidad. Cansados de no poder atraparlo entre alabanzas y halagos, trataron de acorralarlo con burlas, los aplausos torcidos de los que se creen más modernos que la verdad. Enoc sonreía como quien ve a un niño pequeño jugar con fuego junto a un granero. Mientras tanto, la vida corriente seguía pidiendo pan y sentido. Enoc invirtió su tiempo en lo que más perdura: reparar vínculos. No hay ciudad más alta que una familia reconciliada, repetía. Caminaba hasta casas donde el odio se había enquistado como un metal oscuro y, con paciencia de artesano, devolvía a cada uno la responsabilidad que había cedido al resentimiento. Pedía a los padres que no heredaran su amargura, pedía a los hijos que no franquearan la puerta por la que entra el desprecio. Nada de eso aparecía en actas públicas, pero allí se sostenía el mundo, anudado a la misericordia con hilos que no se ven. La intensidad de sus visiones creció. A veces se detenía en medio del camino, como quien escucha una música bajo la tierra. Veía libros que se abrían y cerraban como respiraciones, veía manos que pesaban obras en balanzas finísimas, veía, por encima de todo, una fidelidad antigua como el primer amanecer. En esas horas, su rostro adquiría una serenidad que algunos confundían con lejanía. Matusalén lo comprendía mejor, no estaba ausente, estaba más presente que nunca, ubicado en un punto donde el tiempo se vuelve claro. «Padre», le preguntó una vez, «¿cómo se prepara uno para lo inesperado?» «Practicando lo esencial», respondió Enoc. «Existen inviernos que no ceden ni ante el fuego ni ante la protesta, solo la raíz profunda los atraviesa». Un suceso pequeño señaló el inicio de su última semana. Un mendigo extraviado tocó a su puerta con los labios partidos. Enoc lo atendió con una ternura que parecía reservada para los reyes. Lavó sus heridas, le ofreció pan y descanso, y cuando el hombre se fue, murmuró para sí mismo que esa visita era un signo. Los signos de Dios rara vez llevan trompetas, suelen tener la humildad de un cuenco de agua. A partir de ese día, cada gesto suyo tuvo la claridad de una despedida que no entristece, sino consagra. Bendijo a sus hijos uno por uno, con palabras que parecían afilar el futuro. Habló con su esposa junto al umbral, como si quisiera fijar en esa madera la memoria de un hogar que había resistido tempestades invisibles. El sol de la tarde lo encontró de pie, mirando a lo lejos, midiendo con la mirada una distancia que ya no pertenecía a los mapas. La noche que siguió fue tan limpia que el cielo parecía un pozo sin fondo. Enoc salió al patio y alzó los ojos. No pidió señales, dio gracias. No negoció condiciones, ofreció todo. No hubo arrebato místico ni teatralidad, hubo una totalidad. Cuando volvió a su lecho, durmió el sueño de los que no huyen de sí. Al amanecer, el rumor en la ciudad llevaba el pulso de cualquier mañana, animales siendo conducidos al trabajo, ruedas chirriando, el primer pregón ofreciendo mercancías. Nadie sabía que ese día sería recordado cuando los nombres de los vendedores hubieran caído en el olvido. Enoc se calzó las sandalias con un cuidado lento, como quien viste por última vez un hábito amado. Tomó un bastón,
no por necesidad, sino por ceremonia, y salió. El camino de esa mañana cruzaba campos donde el rocío todavía guardaba sus perlas frescas. El aire tenía la temperatura exacta de la promesa. Enoc avanzó reconociendo cada árbol, cada piedra que lo había visto pasar durante años. Cada cosa, incluso las más pequeñas, se le ofrecía como una despedida cordial. Hubo un momento en que el viento cambió de tono, como si una cuerda invisible se hubiese tensado en la distancia. Enoc no se detuvo, sonrió. Llegó a la colina donde tantas veces había conversado con el silencio, y allí apoyó el bastón. Cerró los ojos no para apartarse del mundo, sino para abrirse entero a la presencia. Una claridad comenzó a nacer sin venir de ningún lado, una luz que no hería y no hacía sombra. El aire mismo pareció recordar su origen. Los pastores en el valle notaron que los animales alzaban la cabeza al unísono. En la ciudad, algunos sintieron un sobresalto, como si un nombre antiguo hubiera sido pronunciado dentro de ellos. Matusalén, lejos, interrumpió una tarea y supo, sin mensajeros, que debía salir al encuentro de la colina. Enoc, en la cima, respiró como quien finaliza un largo viaje y encuentra una puerta familiar. Dio un paso, luego otro, y el mundo, sin dejar de ser mundo, comenzó a volverse tenue como una piel que se desprende. Una voz, más íntima que su propia conciencia, lo llamó por su nombre con la dulzura de un padre y la firmeza de un rey. El llamado pronunció su nombre y dentro de ese nombre cabía toda su historia, como si cada paso dado, cada lágrima, cada renuncia, cada alegría, se juntaran para formar una sola sílaba consagrada. Enoc abrió los ojos hacia aquella claridad que no venía del sol, y comprendió que ya no caminaba hacia Dios, sino dentro de Dios. La ladera, los pastos, las piedras, todo lo que había sido su escuela y su casa, se volvió testigo y bendición. El viento cambió una vez más de registro, y en esa vibración, que era música y orden, la carne obedeció al espíritu sin resistencia, como el río que al fin reconoce su mar. El mundo no se partió ni se detuvo. Continuó, pero distinto, como si una membrana invisible se hubiese rasgado entre lo visible y lo invisible. Enoc sintió que su peso ya no pertenecía a la gravedad sino a la gracia. Cada latido le parecía más ancho que el horizonte, y su respiración, idéntica y sin embargo nueva, se sincronizó con una misericordia sin bordes. Dio un paso más, y el polvo no se levantó bajo sus sandalias. Dio otro, y el tiempo, ese artesano que envejece rostros, bajó sus herramientas como un aprendiz humilde. No hubo violencia ni arrebato, solo el cumplimiento natural de una amistad antigua. Lo que los hombres llaman milagro fue, para él, la consecuencia lógica de una vida orientada hacia la presencia. Abajo, los pastores se arrodillaron sin haber decidido arrodillarse. Los animales quedaron quietos como si recordaran una instrucción primordial. Matusalén llegó a la loma sin sentir cansancio. Alzó la vista y no encontró a su padre como solía, pero una paz vasta como un valle recién creado se derramó sobre él. Comprendió, con la certeza que no dan las pruebas sino la verdad, que la muerte no había cobrado su tributo, que había ocurrido lo indecible y, sin embargo, lo más coherente, el hombre que caminó con Dios ya no estaba porque Dios lo tomó. En ese instante, Matusalén envejeció y rejuveneció a la vez. Envejeció en responsabilidad, rejuveneció en esperanza. Sin cuerpo que velar, sin tumba que señalar, recibió una herencia más exigente que la de tierras o ganado, sostener con su vida la memoria de un tránsito que desafiaba el destino común. Corrió la noticia sin pregoneros. Las ciudades, siempre atentas a contabilizar ganancias y pérdidas, trataron de traducir lo sucedido a su contabilidad. Algunos lo llamaron fábula para pobres. Otros, espanto para crédulos. Los más sutiles intentaron inscribirlo en el mármol de una explicación que no explicaba nada. Pero en casas silenciosas, allá donde se cuece el pan y se perdonan ofensas, la historia ardió con otra clase de fuego. Las madres la susurraron a los hijos como quien pone aceite en una lámpara. Los ancianos la rumiaron con sabor a promesa. Los jóvenes la escucharon con el anhelo indomable de los que sueñan con rutas limpias. No hay decreto que pueda cancelar una esperanza así. Los adversarios de Enoc, privados de la satisfacción mezquina de verlo caer, procuraron desacreditar su memoria. Intentaron rehacer sus palabras, limarlas hasta dejarlas inofensivas, vestirlas con trajes de ambigüedad. Fracasaron donde siempre fracasa el ejercicio de convertir la verdad en utensilio. La verdad no se adelgaza sin romperse, y lo roto, por muy bien compuesto que parezca, no late.
Siguieron entonces con la vieja táctica de distraer a los pueblos con espectáculos, torneos y alianzas que cambian de nombre y no de lógica. Pero por debajo de ese ruido, como agua subterránea, el ejemplo de Enoc seguía trabajando la roca de los corazones. En los días que siguieron, Matusalén y los suyos visitaron la colina. No para adorar lugares, sino para anudar gratitudes. Allí se juramentaron con un pacto sencillo y hondo, vivir como quien cree que la fidelidad tiene consecuencias, ordenar la casa propia antes de pretender ordenarlo todo, decir la verdad incluso cuando solo sea un susurro en medio del mercado, amar el bien aunque no de beneficios contables. No edificaron un santuario de piedras, edificaron hábitos, esos templos que caben en cualquier geografía. Con el paso de los años, Matusalén transmitió a Lamec lo que había recibido. No lo adornó con gloria de familia, ni lo convirtió en saga de prestigio. Lo entregó como quien ofrece una brújula al que tendrá que navegar mares sin cartas. Lamec, a su vez, sostuvo la llama en tiempos más ásperos. La violencia maduró y se volvió sistema, la corrupción dejó de avergonzarse, y el poder refinó su lenguaje hasta volverlo sedoso. En ese mundo donde las rutas eran arterias de intereses y las fronteras, pulsos de influencia, la memoria de un hombre que no vio la muerte era una contradicción luminosa. No dictaba leyes, dictaba orientación. No ofrecía un salvoconducto para escapar del dolor, ofrecía una razón para atravesarlo con dignidad. Un día, Lamec sostuvo en brazos a un niño recién nacido y le puso por nombre Noé. En sus ojos vio la promesa de un descanso y en sus hombros la carga de un reinicio. Cuando lo bendijo, Lamec no invocó conquistas ni prosperidades. Invocó la obediencia que había aprendido de su padre y de su abuelo, aquella que transforma el miedo en prudencia y la prisa en paciencia. El eco de Enoc estaba allí, decantado en la ética de lo diario, en la convicción de que construir un arca empieza mucho antes de cortar la primera madera, empieza con el taladro secreto que perfora el orgullo. Pasaron generaciones como pasan las estaciones en una tierra antigua. El orgullo apretó su puño y el juicio abrió su mano. Las aguas, en el tiempo señalado, dibujaron el mapa nuevo que la soberbia negaba. Y en medio de aquella inmensidad, un arca flotó no como extravagancia, sino como consecuencia de una obediencia meticulosa. Si la gran tormenta tuvo un héroe visible, su raíz invisible llevaba el nombre de Enoc. Él había demostrado que la cercanía con Dios no es alienación, sino lucidez aplicada. Había anticipado, con su vida, el principio que salva, caminar a favor del orden que sostiene el mundo. Más allá de ese episodio gigantesco, la estela de Enoc cruzó siglos y culturas. Su nombre se convirtió en sinónimo de intimidad con lo sagrado, de justicia que no se exhibe, de humildad que no negocia. Los sabios lo citaron sin citarlo cuando hablaron de la disciplina alegre, de la oración que trabaja, del pensamiento que se inclina para ver mejor. Los poetas lo invocaron cuando quisieron nombrar aquello que alivia sin anestesiar. Los profetas lo reconocieron como pariente de su fuego cuando denunciaron la violencia respetable y anunciaron amaneceres que tardan pero llegan. El legado de Enoc no fue un sistema cerrado ni un catecismo de hierro. Fue una forma de estar en el mundo. Enseñó que hay estrategias que no caben en manuales, la atención tan fina que detecta la mentira incluso cuando conviene, la renuncia a coronas que esclavizan, la paciencia que cocina la verdad a fuego lento, la misericordia que no abdica de la justicia. Su táctica favorita fue la más subversiva en cualquier época: coherencia. No cambió de brújula cuando cambió el clima, no falseó los pesos cuando escaseó el trigo, no doblegó la rodilla ante el aplauso cuando el aplauso parecía útil. Sus conflictos, internos y externos, se resolvieron no por ausencia de combate, sino por elevación del terreno. Cuando lo provocaron con armas de burla, subió un peldaño hacia el silencio. Cuando lo tentaron con poder, subió un peldaño hacia la libertad. Cuando lo acosaron con miedo, subió un peldaño hacia la confianza. Ese ascenso paciente, invisible a los ojos que solo miden resultados, preparó la geometría de su traslado. Al final, su destino extraordinario no fue una excepción caprichosa, sino el sello lógico de una vida calibrada a lo eterno. A veces, los hombres levantan héroes para excusarse, como quien dice que hay vidas inimitables. Enoc desarma esa coartada. No propone hazañas espectaculares, propone fidelidades posibles. Propone la revolución del paso a paso, la conspiración del bien que no suena, la disciplina de caminar acompañado. No todos serán llevados sin ver muerte, pero todos pueden vivir como si cada día fuera una preparación honesta para el encuentro. Ese es el núcleo ardiente de su legado: convertir el tiempo en alianza,
no en desgaste. En tierras y siglos remotos, comunidades acosadas por imperios, por modas de pensamiento, por desencantos fabricados, encontraron en su figura una cuerda resistente. Recordar a Enoc era recordar que el mundo no es un accidente ni una suma de fuerzas ciegas, sino un escenario observado y amado. Era recordar que la justicia no está en retirada, solo en silencio. Era recordar que la esperanza no es optimismo, es obediencia con memoria. Hoy, cuando las ciudades vuelven a competir por tocar el cielo con cristales y algoritmos, cuando el lenguaje se llena de brillos que ocultan vacíos, cuando el yo se entroniza con liturgias de pantalla, la figura del que caminó con Dios permanece como una protesta serena y una invitación. Protesta contra la vida rota en la que todo se mide y nada se consagra. Invitación a recuperar el arte de andar, ni delante ni detrás, sino junto a la presencia que endereza veredas. No hubo tumba para escribir su epitafio. No hizo falta piedra para decir lo que su vida dice sin letras. Su inscripción quedó en la manera en que los suyos bendecían el pan, en la justicia sobria con que cerraban tratos, en la calma con que enfrentaron tormentas que habrían destrozado a pueblos sin raíces. Enoc entró donde entran los amigos cuando la visita termina y la casa del anfitrión es, de verdad, su casa. Y desde allí, sin ruido, su historia continúa ejerciendo su oficio: corregir la brújula de los que se extravían con prisa, consolar a los que confunden la noche con el fin del mundo, enseñar a los que todavía creen que la eternidad empieza, humilde, con un paso.